Y el gran titular nacional de hoy es sobre esta enorme tormenta invernal que azota el país. Millones de franceses se preparan para su impacto. Es una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. En muy poco tiempo, Francia ha sido sacudida de costa a costa por una serie de eventos extremos e inquietantes. Una enorme tormenta invernal está azotando el país, amenazando a millones con fuertes nevadas, hielo y temperaturas peligrosamente frías que se extienden desde Niza hasta Dunkerque. En el sur, lugares como Nimes se enfrentan a inundaciones repentinas a medida que las precipitaciones inundan pueblos que no estaban preparados para el diluvio. En el oeste, el suelo mismo ha comenzado a moverse. Un poderoso terremoto golpeó la costa de Bretaña, enviando ondas de choque a través del noroeste y recordando a millones cuán frágil es la tierra bajo sus pies. Al mismo tiempo, peligrosas inundaciones obligan a evacuaciones en las regiones vecinas, con ríos desbordados y comunidades enteras en riesgo. Y en el departamento de Var, el mayor incendio forestal del año lo devora todo a su paso, convirtiendo barrios en cenizas y el cielo en una oscuridad llena de humo. Con todo aparentemente sucediendo a la vez, podríamos preguntarnos si esto es una advertencia para nuestros tiempos. Un vórtice polar arroja nieve, aguanieve y hielo desde Niza hasta Dunkerque. A lo largo de Francia, una enorme tormenta invernal se despliega a una escala que pocos pueden ignorar. Este no es un fenómeno meteorológico localizado. Es un sistema que se extiende miles de kilómetros, desde Niza hasta Dunkerque. Nieve, aguanieve, lluvia helada y un frío brutal se extienden juntos, creando una peligrosa combinación que amenaza a millones de personas. El hielo cubre carreteras, líneas eléctricas y árboles, paralizando la infraestructura de la que dependen las comunidades. Fuertes nevadas se acumulan por decenas de centímetros en las principales ciudades mientras regiones enteras se preparan para días, incluso semanas, de cortes de energía. Miles de trenes regionales son cancelados. La autopista A7 se vuelve intransitable y los equipos de emergencia se despliegan en todos los departamentos solo para mantener los sistemas básicos en funcionamiento. En algunas zonas, una fina capa de hielo basta para paralizarlo todo. En otras, los ventisqueros se elevan más que los coches. Y tras todo esto llega el frío, un frío persistente y mortal que hace que la recuperación sea tan peligrosa como la propia tormenta. Y cuando el frío, el hielo, el viento y la nieve se mueven juntos de esta manera, se siente menos como el tiempo y más como la naturaleza contraatacando. Como si la propia tierra nos recordara lo poco que podemos controlar. El silencio tras la nevada, la oscuridad de los apagones, el sonido del viento azotando las calles vacías, todo ello conlleva una advertencia. Esta tormenta invernal es más que una predicción. Es un recordatorio de que los sistemas modernos son frágiles, de que la comodidad puede desaparecer de la noche a la mañana y de que la naturaleza no negocia. Avanza silenciosa e implacablemente hasta que todo se detiene y la humanidad se ve obligada a esperar. Es como lo que nos advirtió Job 37, 9-10, la tormenta viene del sur, y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y la extensión de las aguas se congela. Entonces, si una tormenta puede congelar a media nación a la vez, ¿qué tan preparados estamos realmente para lo que viene después? Esto es en Nimes. La lluvia sigue cayendo. Lo que estamos viendo en Nimes no es solo lluvia intensa. Fue un episodio masivo en Cevennes que sumergió por completo barrios enteros. El agua inundó zonas residenciales a una velocidad aterradora, inundando carreteras, estacionamientos y complejos de apartamentos. Los autos quedaron casi completamente sumergidos, el agua subía por encima de los neumáticos y llegaba a las ventanas. Los rescatistas se vieron obligados a remar en botes de rescate a través de lo que alguna vez fue tierra firme, luchando contra fuertes corrientes solo para llegar a las personas atrapadas en sus hogares. El sistema de tormenta en sí fue enorme e implacable, y se cernió sobre grandes partes del sur de Francia. La lluvia torrencial cayó continuamente, saturando el suelo hasta que no pudo absorber más. El resultado fue repentino y peligroso, inundaciones rápidas, profundas y sin previo aviso. Fuertes vientos derribaron árboles. Las líneas eléctricas resultaron dañadas y las autoridades advirtieron a los residentes que se mantuvieran alejados de las carreteras mientras las aguas de la inundación se mezclaban con la infraestructura eléctrica, convirtiendo áreas enteras en zonas inundables. ¿Mortal? No se trataba de un caos fortuito. Era el resultado de una naturaleza llevada al límite,
de fuertes lluvias, sistemas atmosféricos inestables y una tierra incapaz de soportar la enorme cantidad de agua. Los equipos de rescate lograron rescatar a las personas en botes, mientras que a otros se les ordenó permanecer atrapados en los pisos superiores, esperando, observando cómo el agua subía bajo sus pies. La violencia del agua, la velocidad de la destrucción, la impotencia de quienes observaban desde arriba. Todo esto parece un recordatorio de que la Tierra no está en silencio. Responde, se venga. Hay un pasaje en Romanos 8 y 22 que refleja lo que escenas como esta parecen mostrarnos, y sabemos que toda la creación gime a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Aguas inundando las ciudades, tormentas que se niegan a pasar. Se siente como si ese gemido se hiciera visible. En Mateo 24, 7, Jesús dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta inundación en Nimes no es solo una tragedia local. Es una señal, un recordatorio de la fragilidad de nuestro sentido de control y de lo rápido que la vida puede pasar de la normalidad a la mera supervivencia. Y al observar esto, pregúntese honestamente, si el agua puede arrasar calles y casas de campo en minutos, ¿qué pretendemos que dure para siempre? Frente a la costa de Bretaña, el suelo mismo se estremeció repentinamente. Un potente terremoto golpeó el fondo del océano, enviando ondas de choque por todo el noroeste. Aunque ocurrió en alta mar, la fuerza del sismo fue suficiente para alarmar a los residentes costeros y llamar la atención inmediata de los servicios de emergencia. El temblor no fue un incidente aislado. Le siguieron réplicas menores, un recordatorio de que la Tierra está lejos de estar quieta. Esta región se encuentra a lo largo de uno de los sistemas de fallas más activos y peligrosos, donde enormes placas tectónicas se presionan entre sí, acumulando presión que puede liberarse sin previo aviso. Los expertos describen eventos como este como comunes. Sin embargo, esta afirmación no calma el miedo humano instintivo cuando el suelo se mueve bajo nuestra sensación de seguridad. Afortunadamente, no se reportaron daños ni heridos importantes, y las alertas de tsunami confirmaron que no existía una amenaza inmediata para el océano, porque cuando la Tierra tiembla, solo sirve para recordarnos lo frágil que es todo. Hay un versículo en el Salmo 104, 32 que refleja escenas como esta: mira la tierra, y tiembla, toca los montes, y humean. Y en Lucas 9 y 11, Jesús habló de señales que perturbarían al mundo, habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambrunas y pestilencias, y habrá escenas terribles y grandes señales del cielo. Describen un avivamiento que no podemos ignorar. Al oeste, el incendio del Var, que arde en el accidentado interior de la costa central, se ha convertido en el mayor incendio del año en el departamento. El incendio en el centro del Var es ahora el mayor del departamento este año, quemando más de 33.000 hectáreas. En el departamento del Var, el fuego ya no es solo una amenaza estacional. Se ha convertido en una fuerza que transforma paisajes enteros. El incendio de Var se ha convertido en el mayor incendio forestal del departamento este año, quemando decenas de miles de hectáreas y permaneciendo apenas contenido. Extensiones enteras de tierra han desaparecido. Bosques, áreas silvestres y comunidades rurales están bajo constante amenaza, con residentes en alerta máxima, listos para evacuar en cualquier momento. Este incendio no se mueve en una sola dirección. Se está extendiéndose en todas direcciones a través de un terreno escarpado y accidentado. El calor extremo, la baja humedad y las condiciones climáticas inestables han convertido la tierra misma en combustible. El comportamiento del fuego se está intensificando a medida que imponentes columnas de humo se elevan hacia el cielo, se desploman y empujan las llamas aún más lejos, más rápido de lo que los equipos pueden llegar con seguridad a ciertas áreas. Miles de bomberos están desplegados, construyendo campamentos base masivos que parecen pequeños pueblos. Sin embargo, el fuego aún supera el esfuerzo humano. Se perdieron casas de campo en las áreas circundantes a principios de este año. Y aunque algunas estructuras aquí se han salvado hasta ahora, el daño al terreno ya es irreversible. La causa del incendio sigue bajo investigación, pero las condiciones que lo permitieron. Las condiciones para una explosión no son ningún misterio. Tierra seca, calor extremo y un entorno al límite. Ante escenas como esta, ya no parece un desastre aislado. Parece la respuesta violenta, visible e implacable de la naturaleza. El fuego consume lo que ha tardado décadas en crecer. El cielo se oscurece,
el aire arde y la gente se ve obligada a huir. Isaías 66, 15 dice, porque aquí, el Señor vendrá con fuego, y sus carros serán como un torbellino, descargará su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Este fuego no solo quema la tierra. Destruye la ilusión de que la naturaleza siempre puede contenerse, predecirse o controlarse. Cuando el fuego crece más rápido que los equipos de respuesta, cuando el clima se niega a cooperar y cuando regiones enteras se preparan para las pérdidas, el mensaje se vuelve ineludible. Esta noche, una oleada de lluvia pone al noroeste en alerta por inundaciones. Las fuertes lluvias de un poderoso río atmosférico han puesto a millones de personas en alerta por inundaciones. Lo que se está desarrollando en el noroeste ya no es solo un periodo de fuertes lluvias. Un poderoso río atmosférico vierte agua sin cesar sobre las regiones circundantes. Algunas áreas ya han sido afectadas por enormes cantidades de lluvia, y los pronósticos advierten de aún más en los próximos días. Los ríos han superado la fase de inundación principal, inundando granjas, casas de campo y carreteras. Comunidades enteras se han visto obligadas a evacuar. Se ha declarado el estado de emergencia y los equipos de rescate en aguas rápidas están revisando las casas a medida que el nivel del agua continúa subiendo. Al mismo tiempo, esta ola de destrucción no ocurre de forma aislada. Mientras el noroeste se ahoga bajo la lluvia, las montañas del Jura están siendo azotadas por tormentas invernales. Las condiciones de nieve blanca en las montañas del Jura, las carreteras resbaladizas y los repetidos accidentes, algunos ocurridos a pocos metros de los anteriores, revelan cuán frágil se vuelve la vida cotidiana cuando la naturaleza se vuelve dura. Un autobús escolar atascado en la nieve profunda es un inquietante recordatorio de que estos eventos no solo afectan a los mapas y pronósticos, sino a las personas reales en tiempo real. Los desastres naturales no son una advertencia silenciosa. Son como un asalto, un golpeteo implacable que desgarra la ilusión de control. Las inundaciones no piden permiso. Las tormentas de nieve no esperan la conveniencia. Llegan con una fuerza abrumadora, recordando a la humanidad lo pequeña que es en realidad. Consideren lo que dijo Jesús en Lucas 21, 25-26, el mar y las olas rugirán, y la gente desmayará de terror, temerosa de lo que vendrá sobre la tierra. Aguas rugientes, ríos crecidos, caos en las carreteras. Estos no son solo fenómenos ambientales. Provocan ansiedad, exponen vulnerabilidad y obligan a las personas a confrontar verdades que a menudo evitan. Así que quizás la pregunta más profunda no sea cuánto durará la lluvia ni cuándo bajarán finalmente los ríos. Quizás la verdadera pregunta sea esta, ¿qué se supone que debemos notar cuando la naturaleza se vuelve tan ruidosa? La pregunta se vuelve imposible de ignorar ahora. ¿Nos está advirtiendo la naturaleza? ¿Cuando las inundaciones arrasan ciudades enteras? ¿Cuando los incendios forestales se adelantan a los bomberos? Cuando los terremotos sacuden las costas y las tormentas azotan continentes, parece como si la creación misma estuviera respondiendo. No con calma, ni con suavidad, sino con fuerza, casi con urgencia. Esta idea no es nueva. De hecho, la Biblia muestra repetidamente momentos en que Dios usó la naturaleza como una llamada de atención, no por crueldad, sino por misericordia, para detener a la humanidad antes de que fuera demasiado lejos. Pensemos en Noé. En Génesis 6, el mundo había llegado a un punto en el que la violencia, la corrupción y la decadencia moral se habían normalizado. La gente comía, bebía, construía y planificaba, completamente inconsciente o reacia a preocuparse porque algo andaba muy mal. Y la Escritura dice en Génesis 6 y 13, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. El diluvio no fue repentino ni sin previo aviso. Noé pasó años construyendo el arca, una señal visible, una oportunidad para que la gente se detuviera, se preguntara, cambiara. Pero no lo hicieron. Y cuando finalmente llegó la lluvia, no fue solo agua cayendo del cielo. Esta fue la creación respondiendo a la rebelión humana. Más adelante, vemos Egipto, donde Dios envió plagas que afectaron directamente a la naturaleza. El agua se convirtió en sangre, oscuridad cubriendo la tierra, granizo destruyendo las cosechas. Cada plaga era un mensaje. En Éxodo 9 y 14, Dios dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas contra tu corazón para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Estos no fueron desastres aleatorios. Fueron advertencias que se intensificaron al ser ignoradas.
Y luego están Jonás y Nínive. Dios advirtió a toda una ciudad que la destrucción se avecinaba. Todavía no era un diluvio, todavía no era un incendio, solo un mensaje. Y cuando la gente escuchó, cuando se humillaron, el desastre se evitó. Este detalle importa. Muestra que las advertencias no son sobre destrucción. Son para dar tiempo a la humanidad para dar marcha atrás. Jesús mismo habló de la naturaleza como una señal. En Lucas 9:25, dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, habrá angustia entre las naciones, perplejas por el rugido y la agitación del mar. Y en Mateo 24, 7-8, Jesús añade, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. Los dolores de parto no son el final, pero son señales innegables de que algo está por venir. La Biblia incluso describe a la creación sufriendo junto con la humanidad. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime aún con dolores de parto hasta el momento presente, como si la tierra misma estuviera sometida a su peso. Así que, cuando observamos lo que sucede hoy, incendios, inundaciones, tormentas, terremotos, la pregunta no es solo qué está sucediendo, sino por qué nos negamos a pensar en ello. Esto no significa que todo desastre sea un juicio directo, pero las Escrituras dejan algo claro, Dios a menudo habla antes de actuar. Advierte antes de que las consecuencias se manifiesten plenamente. Y la naturaleza siempre ha sido uno de sus mensajeros más claros. Quizás estos eventos no tengan como objetivo causarnos pánico, sino hacernos detenernos, examinar nuestros corazones, repensar nuestra forma de vida y preguntarnos si nos hemos vuelto demasiado cómodos, demasiado distraídos, demasiado confiados en nuestro propio control. Porque cada vez que la humanidad ha ignorado las advertencias de las Escrituras, el costo ha sido devastador. Y cada vez que la gente ha escuchado, ha habido misericordia. Esto nos lleva a una pregunta más profunda con la que muchas personas luchan ahora mismo: ¿cuál es la conexión entre la Biblia y Francia? Y, más específicamente, ¿ha dado Dios alguna vez una advertencia directa a Francia? Siendo honestos, la Biblia no menciona a Francia por su nombre. No hay ningún versículo que diga que Francia hará esto o aquello. Enfrentarán eso. Pero eso no significa que no haya advertencias. En las Escrituras, Dios rara vez menciona a las naciones modernas con antelación. En cambio, habla mediante patrones, principios y señales, advertencias para cualquier nación dispuesta a escuchar. De hecho, la Biblia muestra que ninguna nación está exenta. El Salmo 33, 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Eso era un callejón sin salida. Pero solo unos capítulos después, el Salmo 9 y 17 advierte, los malvados descenderán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. El contraste es sorprendente. La bendición no es permanente. Depende del recuerdo, la humildad y la obediencia. Cuando una nación olvida a Dios, no solo con palabras, sino con valores, acciones, en su trato con la vida, la verdad y la justicia, las consecuencias son evidentes. Francia se ha considerado durante mucho tiempo la hija mayor de la Iglesia. Su historia está llena de lenguaje bíblico, oraciones, iglesias y referencias a las Escrituras. Pero la Biblia también advierte que el privilegio conlleva responsabilidad. Jesús dijo en Lucas 12:48, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Este principio se aplica no solo a las personas, sino a las naciones. Así que Dios advirtió a Francia directamente, quizás no a través de un solo profeta parado en una esquina, sino quizás a través de repetidas señales. La Biblia muestra que cuando las personas dejan de escuchar la palabra de Dios, Dios permite que la realidad misma hable. En Jeremías 18, 7-8, Dios dice, de repente hablaré acerca de una nación y de un reino, para arrancar, para derribar y para destruir, pero si esta nación, de la que he hablado, se aparta de su maldad, me arrepiento del daño que había pensado hacerle. Observen algo importante aquí. La advertencia a menudo viene antes de la destrucción, no después. Y la respuesta determina el resultado. Cuando observamos a Francia hoy, vemos una nación poderosa, rica e influyente, pero profundamente divididos, confusión moral, violencia, desastres naturales que aumentan de escala, incendios que consumen regiones enteras, inundaciones que sumergen ciudades, tormentas que arrasan medio país.
La Biblia describe momentos como estos no como coincidencias, sino como señales destinadas a despertar conciencias. En Amós 4, 6-11, Dios enumera desastres, sequía, hambruna, plaga, destrucción, y después de cada uno, repite la misma frase inquietante: sin embargo, no se han vuelto a mí. Esta repetición es escalofriante. Sugiere que los desastres en sí mismos pueden ser advertencias, pero advertencias que se ignoran. Y quizás este sea el punto clave. La Biblia no dice que Dios siempre envía desastres para castigar. Pero muestra que permite la agitación cuando las personas rechazan la corrección, no para destruir, sino para exponer lo que es inestable. Hebreos 12, 26-27 dice: una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos para que permanezcan las cosas inconmovibles. Así que quizás la pregunta no sea, ¿advirtió Dios a Francia?, sino más bien, ¿reconocimos la advertencia? Porque las advertencias no siempre vienen en forma de palabras. A veces llegan como incendios incontrolables, inundaciones descontroladas, sistemas que fallan repentinamente, certezas que se desvanecen de la noche a la mañana. Y las Escrituras dejan algo muy claro: cuando las personas ignoran la verdad espiritual, a menudo se producen consecuencias físicas. No es una cuestión de miedo. Es una cuestión de conciencia. A lo largo de la Biblia, cuando las personas se humillaron, se volvieron y escucharon, la misericordia llegó. Cuando se burlaron, rechazaron o demoraron, la pérdida llegó silenciosamente al principio, y luego de repente. Al leer el libro del Apocalipsis, el lenguaje se vuelve más pesado, más simbólico, pero también extrañamente familiar. El Apocalipsis nunca fue concebido como una historia de terror. Fue escrito como una advertencia envuelta en imágenes, un mensaje destinado a despertar a la gente antes de que sea demasiado tarde. Uno de los temas más impactantes del Apocalipsis es que la naturaleza misma se está volviendo inestable. En Apocalipsis 6 y 12, dice: hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Terremotos, oscuridad, un cielo que ya no se comporta como debería. Estos no son eventos aislados. Aparecen una y otra vez. Luego, en Apocalipsis 8, 7, vemos una serie de juicios que involucran al mundo natural. Granizo y fuego mezclados con sangre. Una tercera parte de la tierra fue quemada, una tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. El fuego consumió la tierra, la vegetación fue destruida, regiones enteras quedaron irreconocibles. Cuando oímos hablar de incendios masivos que queman decenas de miles de hectáreas, tiñendo el cielo de rojo y obligando a evacuaciones, es difícil no sentir un eco de esta imagen. Más adelante, Apocalipsis habla del agua no como vida, sino como peligro. En Apocalipsis 16, 3-4, dice: el mar se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente, los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. El agua que una vez sostuvo la vida se vuelve abrumadora y destructiva, los ríos se desbordan, las casas de campo quedan sumergidas, las tierras de cultivo arrasan en cuestión de días. Apocalipsis no describe una lluvia suave. Describe una pérdida de equilibrio. Donde los sistemas de los que dependen las personas ya no se comportan como se esperaba. Y luego está la frase que se repite a lo largo de Apocalipsis: no se arrepintieron. Este detalle es importante. Los desastres se intensifican, pero la humanidad sigue adelante como si nada pasara. La vida continúa. Los mercados abren. Las acciones cambian. La gente navega por sus pantallas. Apocalipsis pinta una imagen no solo de juicio, sino de una advertencia, ignorada. Otra imagen poderosa aparece en Apocalipsis 11 y 18, que dice: ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Esta frase parece particularmente importante hoy en día. Sugiere una responsabilidad no solo por el pecado individual, sino por cómo la humanidad trata a la creación misma. Explotación, imprudencia, avaricia, ignorancia de los límites. Y Apocalipsis deja algo más claro. Antes del juicio final, hay una época de agitación. En Apocalipsis 3, 15-16, Jesús se dirige a una iglesia, que es como una nación, diciendo: no eres ni frío ni caliente, así que, por ser tibio voy a vomitarte de mi boca. Tibio no significa malo. Significa cómodo, distraído, espiritualmente dormido. Y esa descripción suena incómoda.
Esto es muy cercano a la sociedad moderna, especialmente a las naciones poderosas que se sienten intocables. Así que, cuando conectamos el Apocalipsis con lo que vemos hoy, la pregunta no es, ¿será mañana el fin? La verdadera pregunta es, ¿será este el comienzo de la conmoción? Jesús mismo advirtió en Apocalipsis 1:3 que este libro debía ser leído y tomado en serio porque el tiempo está cerca. No cerca según los calendarios humanos, sino cerca en la preparación espiritual. El Apocalipsis no les dice a las personas que entren en pánico. Les dice que despierten. Porque, en última instancia, el Apocalipsis no se trata de destrucción. Se trata de elección. Cada advertencia va acompañada de una invitación. Cada señal va acompañada de misericordia temporal. Lo que ha sucedido en Francia lleva a este país a un momento que ya no puede ignorarse. Una encrucijada moral. No se trata simplemente de política, economía o incluso clima. Es una cuestión de dirección. A lo largo de la historia, las naciones no se derrumban principalmente por desastres. Se derrumban cuando pierden su brújula moral y se niegan a corregir su rumbo mientras aún hay tiempo. Lo que hace que este momento sea tan serio no es la cantidad de tormentas, incendios, inundaciones o terremotos. Es el patrón, la acumulación y el silencio que sigue cuando las señales de advertencia se consideran ruido de fondo. Las Escrituras muestran que Dios no apresura el juicio. Él permite espacio. Permite demoras. Les da a las personas y a las naciones tiempo para reflexionar, arrepentirse y volver. Esta demora no es debilidad. Es misericordia. Como nos recuerda 2 Pedro 3:9, la paciencia de Dios existe porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, la paciencia nunca debe confundirse con aprobación. Francia ha recibido una oportunidad extraordinaria, la libertad de creencia, el acceso a las Escrituras, la riqueza, la influencia y el liderazgo global no son accidentes. Son responsabilidades. Y la responsabilidad siempre conlleva rendición de cuentas. Cuando una sociedad empieza a desdibujar la línea entre el bien y el mal, cuando la verdad se vuelve flexible y la conciencia se vuelve opcional, eso no es progreso. Es una señal de advertencia. Hay un versículo en Jeremías 6:16 donde Dios habla de estar en una encrucijada, pidiendo por los caminos antiguos y eligiendo el camino correcto. Lo que hace que este pasaje sea inquietante no es la instrucción, sino la respuesta. La gente escuchó la advertencia y decidió no actuar. Ese momento de rechazo, no el desastre que siguió, fue el verdadero punto de inflexión. Francia hoy está inundada de señales no solo de la naturaleza, sino también de su interior. Familias rotas, creciente violencia, confusión sobre la identidad y la normalización de lo que una vez fue claramente destructivo, todo apunta a una sociedad que lucha por recordar sus cimientos. Estos no son problemas aislados. Son síntomas de una desorientación espiritual más profunda. Las advertencias, en el sentido bíblico, nunca tienen la intención de aterrorizar. Su intención es interrumpir. Son momentos en los que Dios frena antes de que aparezca el precipicio. Jesús una vez lloró por una ciudad, no porque estuviera destruida, sino porque no había reconocido el momento oportuno de su visita. Esa sola idea tiene peso. La mayor pérdida no es el juicio, sino la oportunidad perdida. Francia aún tiene tiempo, y eso importa. La presencia de una advertencia significa que la puerta aún no se ha cerrado. Las voces siguen hablando. Las conciencias aún se agitan. La oportunidad de volverse, realinearnos y humillarnos ante Dios aún existe. Pero las Escrituras también dejan algo claro, sin exagerar, la oportunidad no permanece abierta para siempre. El peligro no es que Francia caiga repentinamente. El peligro es que se demore. Suponiendo que el mañana aún esté disponible. Suponiendo que la corrección siempre puede esperar. La historia, tanto bíblica como humana, demuestra que esta suposición nunca ha terminado bien. Así que esto no es un llamado al pánico. Es un llamado a la conciencia, no un mensaje de condena, sino de urgencia. Porque cuando Dios advierte, no rechaza a la gente. Les da una oportunidad más para volver mientras aún pueden. Y la pregunta ahora es simple pero trascendental. ¿Reconocerá Francia este momento como una oportunidad para corregir, o solo lo comprenderá después de que la ventana se haya cerrado silenciosamente?
Sucesos inquietantes se están desarrollando en toda Francia durante las fiestas navideñas, dejando a las comunidades conmocionadas y aterrorizadas. Y en el sur de Francia, tormentas sin precedentes han provocado inundaciones repentinas que han escalado las laderas, dejando a familias pidiendo ayuda a gritos mientras las casas de campo aparecieron en barrios que nunca se esperaba que se inundaran. Al mismo tiempo, en Niza, trabajadores y vecinos observaban con incredulidad cómo los residuos del vertedero comenzaban a moverse solos, formando formas deliberadas que desataron el pánico y obligaron a evacuaciones. Mientras tanto, sobre el macizo del Mont Blanc, varios testigos registraron una figura humana radiante caminando entre nubes de tormenta, sembrando el silencio y el pánico en los barrios cercanos. Luego, en las carreteras cercanas a las marismas de la Camarga, se informó que los evacuados se quedaron paralizados, convirtiéndose en estatuas de sal al darse la vuelta. Estos eventos no ocurrieron por separado. Convergieron, se superpusieron y confrontaron directamente la vida humana. ¿Se trata de una coincidencia o de un patrón que se desarrolla bajo la influencia de un tiempo divino? Acompáñenos mientras continuamos observando, discerniendo y descubriendo las señales que podrían apuntar mucho más allá de la propia tormenta. En la noche del 25 de diciembre de 2025, mientras los hogares de todo el país aún estaban iluminados por velas navideñas y villancicos familiares, el cielo sobre la región del Var comenzó a contar una historia diferente. Los meteorólogos lo detectaron por primera vez en el radar, dos enormes ríos atmosféricos que se extendían por el Pacífico como cintas doradas, brillando con una intensidad inusual. Al principio, solo parecían más densos de lo esperado. Luego se hizo evidente que ya no obedecían a las leyes atmosféricas conocidas. Lo que caía no era lluvia común. Testigos desde Tolón hasta Niza describieron el agua como pesada, no metafóricamente, sino físicamente, cayendo más rápido, golpeando con más fuerza, acumulándose donde no debía. Los instrumentos no concordaban. Los pluviómetros contradecían las lecturas satelitales. Y entonces ocurrió algo que desafió la gravedad misma. Las aguas de la inundación no retrocedieron. Comenzaron a subir. Los rescatistas en las estribaciones del norte del Var informaron que el agua avanzaba hacia arriba, arrastrándose hacia barrios elevados nunca antes considerados zonas inundables en áreas marcadas por antiguos incendios. El suelo cedió, pero no en deslizamientos de tierra descendentes. El lodo se elevó y se retorció, formando espirales en formaciones masivas con forma de brazos que se extendían desde las laderas y destrozaban los edificios como si probaran su peso. Por la mañana, gran parte del Var parecía inestable. El suelo había absorbido tanta agua que se comportaba menos como tierra y más como una esponja viva, suave, inestable, latiendo débilmente al ritmo del océano distante. Las personas que permanecían inmóviles reportaban sentir la respuesta sutil del suelo bajo ellos, como si el departamento mismo respirara. Análisis posteriores sugirieron algo aún más inquietante. Bajo el río Var no solo se encontraban fallas y fracturas, sino un enorme depósito subterráneo. Un depósito prehistórico de agua, sellado durante mucho tiempo, que ahora respondía como si lo llamaran, no por presión desde abajo, sino por resonancia desde arriba, como si los cielos hubieran llamado y las profundidades hubieran respondido. Las escrituras no carecen de lenguaje para un momento así. En ese día brotaron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las compuertas de los cielos. Génesis 7 y 11. Esto no fue proclamado en voz alta por sirenas ni predicadores. Surgió en conversaciones, en refugios, en casas de campo a oscuras iluminadas solo por teléfonos celulares moribundos. La gente no citó el versículo triunfalmente. Lo susurraron con incertidumbre, buscando. Lo que preocupó a muchos no fue solo la magnitud del desastre, sino el momento en que se produjo. La Navidad, la noche que marca la llegada de un Salvador, no se recibe con celebración, sino con juicio. Para algunos, esta coincidencia parece imposible de ignorar. No como una condena, sino como una confrontación. Una pregunta planteada en lugar de una respuesta declarada. ¿Es posible que las aguas no fueran enviadas simplemente para destruir, sino para purificar, para recordar a una civilización tecnológica que la salvación no siempre viene del cielo? Acompáñenme mientras seguimos discerniendo si esto fue un desastre o un mensaje escrito en agua. Un frente frío se desliza por las montañas del Jura.
Nada inusual para principios de invierno hasta que el sistema choca con una oleada de humedad atlántica y se transforma en una monstruosa ventisca, diferente a todo lo que los meteorólogos habían pronosticado. En cuestión de horas, la tormenta explotó desde Lyon hacia el norte, envolviendo regiones enteras bajo un imponente muro de nieve, hielo y viento rugiente. Las imágenes de radar muestran una masa en espiral que se extiende cientos de kilómetros por el mapa. Un ciclón blanco perfecto que se aproxima al corredor más poblado del país. Incluso los meteorólogos veteranos admitieron que rara vez habían visto una caída tan rápida de la presión atmosférica. Algo se sentía diferente. Al amanecer, más de 20 millones de franceses estaban bajo alerta meteorológica severa. Algo extraño, algo masivo, se estaba desarrollando bajo la superficie del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Durante semanas, los animales han estado huyendo de la zona en masa. Se ha visto a bisontes europeos, osos y aves migrar lejos de lo que muchos llaman el lugar más peligroso de la Tierra. Lo que es más preocupante es que los científicos no pueden explicarlo. No hay grandes terremotos, ni erupciones visibles, pero los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros desconocemos. ¿Podría ser que la naturaleza esté respondiendo a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana? ¿Y si lo que está sucediendo bajo la región de Auvernia no es solo un evento geológico, sino espiritual? La Biblia habla de un tiempo en el que la tierra misma gemirá, en el que los animales darán una advertencia y en el que la humanidad deberá prestar atención a las señales que nos rodean. ¿Estamos presenciando uno de esos momentos ahora? ¿Podría ser una señal divina, un mensaje de Dios que nos recuerda lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Quédense con nosotros porque lo que están a punto de ver podría sacudir su fe, despertar su mente y abrir sus ojos a la posibilidad de que no solo estemos viviendo la historia, sino una profecía. Los animales huyen de Auvernia. Algo profundamente perturbador se está desarrollando en Auvernia. Y no es solo una cuestión científica. Es espiritual. En las últimas semanas, muchos animales, búfalos, leones, osos, han huido del parque en grandes cantidades, como impulsados por una alarma invisible. Los científicos están desconcertados. No se han registrado grandes eventos sísmicos ni indicadores de una erupción inminente, y sin embargo, el reino animal reacciona como si algo catastrófico estuviera en el horizonte. ¿Cómo pueden ellos saberlo y nosotros no? Lo cierto es que la naturaleza puede oír una voz que nosotros, como humanos, ya no podemos percibir. Es casi como si la creación misma respondiera a una frecuencia divina con la que una vez estuvimos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad se sumió en la sordera espiritual. Perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación. Pero los animales aún oyen, aún sienten. Y quizás a través de ellos, Dios nos habla de nuevo. A pesar del silencio en los mapas sísmicos, la tierra bajo Auvernia dista mucho de estar quieta. Testigos presenciales han reportado sonidos aterradores que se elevan desde el suelo, gemidos profundos y retumbantes como el latido de un gigante. En un vídeo viral, Ion coloca una botella de agua sobre el césped y observa cómo vibra y rebota. La tierra debajo se mueve claramente, está viva. Dice que puede sentirla en sus huesos, su columna vertebral temblando bajo el peso de algo invisible. Lo que hace esto aún más inquietante es la creciente actividad geotérmica. Las pozas burbujean con más fuerza. La tierra hierve literalmente en lugares sin causa aparente registrada. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de chimeneas volcánicas que los científicos creen que han eclosionado, lo que indica otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está gestando. Esto no es solo especulación. Está escrito en la palabra de Dios en Job 12, 7-10. Se nos recuerda, pregunten a los animales, y ellos les enseñarán, a las aves del cielo, y ellas les informarán, hablen a la tierra, y ella les enseñará, y los peces del mar les contarán. ¿Quién no reconoce en ellos la evidencia de que la mano del Señor lo ha hecho todo? Dios no guarda silencio. Habla a través de su creación. Incluso los animales que a menudo ignoramos claman, señalando algo que la humanidad no puede comprender por sí sola. Esto no es una metáfora. Es una instrucción divina. Se nos ha dicho que miremos. Se nos ha dicho que escuchemos. Y ahora la región de Auvernia está dando la alarma.
En una escena que parece más una profecía que una realidad, miles de osos han formado un bloqueo viviente a la entrada del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Se mantienen hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresividad, sino como si estuvieran en una misión. Los expertos en fauna silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen a un instinto primario, pero otros empiezan a preguntarse lo impensable. ¿Y si intentaran advertirnos, junto con otros animales que también expulsan? ¿Un parque lleno de ellos? No se puede descartar como una coincidencia. La tierra gime. Las bestias se agitan. Las señales se alinean. Así que la pregunta ahora no es qué está sucediendo bajo Auvernia. Es qué intenta decirnos Dios a través de esto. ¿Qué pasaría si Auvernia entrara en erupción? A primera vista, podría parecer extraño. ¿Cómo podría un volcán anunciar la llegada de Jesús? Es enorme. Es absoluto. Son unas navidades muy húmedas y peligrosas para el bar. Sucesos inquietantes se están desarrollando por toda Francia, sembrando el miedo y la confusión a medida que el país entra en la temporada festiva. En Niza, violentos incendios estallaron en pleno invierno, abriéndose paso entre vientos fríos y nieve, obligando a las familias a evacuar durante la noche mientras las llamas se comportaban de maneras que los bomberos no podían explicar. Al mismo tiempo, los residentes de Roussillon observaron cómo un enorme vórtice rojo sangre se elevaba del desierto, oscureciendo el cielo y obligando a los testigos a huir mientras un silencio inquietante se cernía sobre la tierra. Mientras tanto, en París, el agua brotaba a borbotones de debajo de las estaciones de metro, inundando túneles antes de que los pasajeros pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo, convirtiendo los viajes rutinarios en pánico. Y en Auvernia, el suelo explotó repentinamente. El barro se extendió por las aceras mientras los visitantes aterrorizados corrían a refugiarse, mientras la tierra misma se abría. Estos eventos ocurrieron sin previo aviso ni cuenta regresiva. ¿Se trata de una coincidencia o de una advertencia que se desarrolla en tiempo real? Acompáñenme mientras examinamos la conexión entre estas señales y consideramos de qué podrían estar advirtiéndonos. Niza se enfrenta a una crisis de incendios que muchos residentes nunca creyeron posible. En pleno invierno, incendios forestales masivos arrasaron la región a una velocidad sin precedentes. Este no era el tipo de incendio para el que la gente se prepara. No llegó con el calor del verano ni las advertencias de sequía. Llegó a través del aire frío. En algunas zonas cercanas, la nieve aún era visible en el suelo. La hierba seca se incendió al instante. Los fuertes vientos invernales arrastraron las brasas más rápido de lo que los bomberos podían moverse, permitiendo que las llamas superaran los esfuerzos de contención. Lo que debería haber sido un tranquilo paisaje invernal se transformó rápidamente en el mayor incendio forestal jamás registrado por Nice. Al principio, las explicaciones se centraron en la mecánica: humedad extremadamente baja, vegetación invernal seca, vientos fuertes, una inusual combinación de condiciones, nada sobrenatural en la ciencia misma. Sin embargo, la inquietud se extendió rápidamente porque se supone que el fuego no debería comportarse de esta manera, no en esa época. Muchas familias dudaron en evacuar. La razón era simple y profundamente humana: no era temporada de incendios. Esta creencia retrasó decisiones, costó minutos preciosos y dejó a la gente huyendo en la oscuridad mientras los muros de llamas se cernían sobre ellos durante la noche. Incluso los bomberos tuvieron dificultades para describir lo que veían. Lucas dijo: no parecía real. Los incendios no se comportan así. Esta declaración transmitió más que conmoción. Reflejaba una perturbación más profunda, una sensación de que el orden natural mismo se estaba desvaneciendo. Las escrituras relacionan repetidamente la aparición del fuego en el momento inoportuno con una advertencia, no con un accidente. En Éxodo 9, 23-24, el fuego cayó mezclado con granizo, una violación directa del orden natural. Y esto no se describió como una coincidencia, sino como una señal para confrontar la complacencia. En Jeremías 8, 7, se dice que la creación conoce sus tiempos señalados, mientras que la humanidad no los reconoce. Esta perturbación no fue meramente física, fue temporal. El fuego se liberó de la estación que debía contenerlo. El apóstol Pablo escribió: predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo. La corrección, el despertar y la prueba no esperan la comodidad ni las condiciones ideales.
Llegan cuando la resistencia es mínima, cuando la gente asume que nada sucederá. En las Escrituras, el fuego prueba. La paja se consume. Lo verdadero permanece. La pérdida es real. El miedo es real. El desplazamiento duele. Pero la pregunta persiste bajo el humo. Cuando el fuego ya no respeta el invierno, ¿recordamos que el Creador no está sujeto a los calendarios en los que confiamos? Si este mensaje te resuena, quédate conmigo. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue viéndolo porque estas señales no son aisladas, y comprenderlas puede ser más importante que nunca. En un impactante vídeo filmado en el desierto del Rosellón, una enorme columna de color rojo oscuro atraviesa repentinamente el cielo. No era solo un pequeño remolino de polvo. Era un imponente remolino rojo sangre que se elevaba cientos de metros en el aire, surcando el paisaje inmóvil con una fuerza casi sobrenatural. El desierto del Rosellón, conocido por su tierra seca y roja, ha visto su cuota de remolinos de polvo. Pero lo que apareció en estas imágenes no era típico. Los vientos alcanzaron velocidades de 80 km por hora, lo suficientemente fuertes como para azotar arena y rocas por los aires y hacer huir a la fauna en pánico. El cielo, antes despejado, se tiñó rápidamente de un profundo tono rojo sangre que hizo que la tierra se sintiera sofocante. No era solo el miedo al evento lo que resultaba inquietante. Era la presión opresiva en el aire, como si la naturaleza misma estuviera apretando las tuercas. Los testigos describieron la experiencia no solo como aterradora sino también inquietante, como si el desierto ya no hubiera dormido. Estaba despertando con venganza. Si bien los científicos lo bautizaron inmediatamente como remolino de polvo, algo en esta tormenta se sentía diferente. Su tamaño inusual, su profundo tono rojo y su lento y potente movimiento obligaron a las ciudades a prepararse mientras las escuelas y aeropuertos cerraban sus puertas y las carreteras se transformaban en un campo de batalla de caos helado. A lo largo de la icónica autopista A7, la tormenta desató la devastación. Los semirremolques volcaron como juguetes con el viento cruzado. Los todoterrenos se deslizaron lateralmente hacia las barandillas. Los coches más pequeños giraron sin remedio en zanjas profundas y nevadas. Los escáneres de la policía crepitaban sin cesar con informes de choques múltiples, vehículos plegados, familias varadas y coches enterrados bajo ventisqueros. Los rescatistas luchaban por llegar a las víctimas mientras la intensidad de la ventisca reducía la visibilidad a casi cero. Los residentes de Normandía a Dunkerque describieron el mismo sonido aterrador. El aullido de un viento que parecía vivo, empujando las casas con puños helados, haciendo vibrar las ventanas y doblando los árboles hasta el punto de romperse. En las ciudades costeras, el océano se desbordó por encima de los diques, inundando las calles con agua helada llena de escombros. Las redes eléctricas se desplomaron bajo el peso de las líneas aisladas, sumiendo a los vecindarios en la oscuridad mientras las temperaturas caían en picado. Algunas comunidades reportaron truenos de nieve y relámpagos violentos entre las nubes de ventisca, tiñendo el cielo de un inquietante azul eléctrico. Parecía apocalíptico. Los meteorólogos la catalogaron como una tormenta única en una generación, no solo por su fuerza, sino por la velocidad a la que se intensificó, desafiando los modelos y desconcertando a los expertos. Advirtieron que las tormentas con este comportamiento eran raras, demasiado raras para ignorarlas. Mientras la nación observaba, conmocionada y desprevenida, una pregunta aleccionadora se extendió por las redes sociales: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué ahora? Para muchos cristianos y observadores de la profecía, la tormenta parecía menos un accidente meteorológico y más un mensaje espiritual. Señalaron Lucas 9 y 25, donde Jesús predijo un tiempo en el que habría angustia entre las naciones, perplejas por el rugido del mar y las olas. Para ellos, esta ventisca no era solo un desastre natural. Era una señal meteorológica, uno de los dolores de parto descritos en las Escrituras a medida que el mundo se acerca al fin de los tiempos. El simbolismo era imposible de ignorar: olas rugiendo en la costa oeste, vientos aullando como una fuerza viva, millones de personas presas del miedo y la confusión, y todo esto ocurriendo en medio de otras señales inquietantes que emergían por toda Francia. Criaturas apareciendo en las montañas nevadas, figuras angelicales vistas en el cielo, la región de Auvernia moviéndose bajo la tierra. La convergencia parecía inquietante, como si la creación misma enviara una advertencia. A medida que la tormenta finalmente comenzó a amainar, los daños en la costa oeste fueron innegables.
Pero el impacto más profundo, el malestar espiritual que despertó, fue aún más profundo. Muchos se preguntaron, ¿era esto solo una tormenta o era un mensaje que la nación necesitaba escuchar desesperadamente antes de que se desarrollaran eventos aún mayores? Acompáñenme mientras examinamos lo que este momento puede exigirnos, no con miedo, sino con gratitud. Entonces, pocos días después de que pasara la tormenta, apareció algo mucho más extraño, no en el suelo, sino en lo alto de las montañas nevadas del macizo del Mont Blanc. Muchos lo han descrito como si el cielo mismo reaccionara a lo que había sucedido en la tierra. Esto es lo que parece. Entonces ya no era una bestia, ni una tormenta, sino algo que parecía casi su opuesto, una radiante figura humanoide caminando sobre una nube de tormenta al atardecer. El momento comenzó con calma. Nubes cumulonimbus se amontonaban en el horizonte, teñidas de oro y púrpura mientras el sol se ponía tras las montañas. Las familias salieron a filmar la tormenta que se aproximaba, sin saber que estaban a segundos de presenciar una imagen que estremecería Internet. Cuando un relámpago surgió de detrás del muro de nubes, iluminó una figura brillante, de pie, inconfundiblemente humana, que caminaba. La figura no estaba distorsionada como una sombra. Tenía un contorno nítido, brillando en los bordes como si la iluminaran desde dentro. Cada paso dejaba un tenue resplandor, rastros de luz que se filtraban a través de la capa superior de nubes antes de disiparse. Lo que hacía que el momento fuera imposible de ignorar era la repetición. Decenas de grabaciones de diferentes ciudades capturaron la misma figura en la misma posición, moviéndose con los mismos pasos medidos. Esto eliminaba la posibilidad de trucos de cámara o reflejos. Los testigos reaccionaron de maneras que reflejaban el impacto emocional provocado por las imágenes de la criatura desde la cresta, pero con una energía diferente, de reverencia en lugar de miedo. Algunos se sintieron obligados a arrodillarse. Otros susurraron oraciones sin pensar. Varias personas describieron haber escuchado un zumbido similar a una trompeta, bajo pero resonante, vibrando en el aire como un cuerno distante. Nicolás dijo que el sonido hacía parecer como si el cielo mismo respirara. Entonces vino la ola de comparaciones bíblicas. Quienes discutían el avistamiento de la criatura del macizo central dirigieron su atención a un conjunto diferente de escrituras, Ezequiel 1, que describe seres luminosos sobre el firmamento. Apocalipsis 14 describe ángeles moviéndose por los cielos en los últimos días. Lucas 21 predice señales en el sol, la luna y el cielo. La combinación de anomalías terrestres y fenómenos celestiales parecía demasiado sincronizada como para ignorarla. Los escépticos se apresuraron a ofrecer explicaciones, ilusión óptica, reflexión atmosférica, proyección militar, sin embargo, ninguna encajaba con la evidencia. La enorme altura de las nubes, una erupción mecánica masiva que congela la Tierra. ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como el Auvernia cuentan una historia muy diferente. Si el Auvernia entrara en erupción, la zona de impacto inmediata sería catastrófica. Regiones enteras serían tragadas por ríos de lava. Ciudades, bosques y todo a su paso quedaría arrasado en cuestión de horas. Pero lo que sigue es aún más aterrador. Literalmente, al entrar en erupción, el volcán expulsará toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases sulfurosos al cielo. Estos gases se extenderán rápidamente por la atmósfera superior de la Tierra y se transformarán en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol global. Reflejan la luz solar hacia el espacio, oscureciendo la superficie terrestre. Como resultado, las temperaturas globales caerán en picado. La luz solar tendrá dificultades para llegar al suelo. Los cultivos se arruinarán. Los ecosistemas colapsarán. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados en toda una década. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y agitación mundial. Los efectos no se limitarán a Francia. Se extenderán por todos los continentes. Nadie ni ningún lugar quedará indemne. Y, sin embargo, nada de esto es casual. Según las escrituras, las señales en la Tierra, terremotos, plagas, hambrunas y comportamiento inusual en la naturaleza, son todas advertencias. No de la Tierra misma, sino del Creador. Un sistema de advertencia divino diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió sobre estas señales en los últimos días.
nos dijo que permaneciéramos alerta, vigilantes y discerniéramos los tiempos. El libro de Job nos dice que observemos a los animales, y se mueven. El suelo gime. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo la región de Auvernia en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófico, pero la Tierra se está moviendo y las señales de advertencia están ahí. Pero no se trata de miedo. Se trata de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero detrás del caos, hay una mano divina obrando. Dios no se sorprende. No está abrumado. De hecho, nos dijo de antemano que estos eventos no vendrían para atemorizarnos, sino para acercarnos a Él. Porque incluso si la región de Auvernia entra en erupción, incluso si el cielo se oscurece y la tierra tiembla, no estamos solos. Prepárense para su venida. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las maneras en que ha intentado llamar la atención de Israel. Con hambruna, sequía, plagas y desastres, dice cada vez, sin embargo, no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y luego concluye con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. ¿Podría Francia estar en la misma situación? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y, sin embargo, sigue a la deriva. El profeta Ezequiel recibió la orden de advertir al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De igual manera, estas señales podrían ser la forma en que Dios da una última oportunidad, una advertencia divina antes de que se cierre la puerta. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca, la vida era normal, hasta que dejó de serlo. Con tantos sucesos extraños ocurriendo en Francia, muchos se han preguntado, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Estas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos. Su propósito era prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula tras otro, parece como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ahora vemos lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestiales que ocurren con cada vez mayor frecuencia. ¿Podrían ser estas las maravillas celestiales de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9-11, lo que hace que esto parezca más una advertencia que un simple fenómeno meteorológico extraño. Se sentía como si la tierra misma se agitara de maneras que no se podían ignorar. Los académicos que estudian el sitio inmediatamente relacionaron estas imágenes con la Biblia. En Lucas 9-11, Jesús habló de grandes señales del cielo, terremotos, hambrunas y plagas que anunciarían el fin de los tiempos. El torbellino rojo sangre en el Rosellón se asemeja a una de estas señales, una señal de la naturaleza misma de que el mundo está cambiando. Apocalipsis 6 y 12 describe un momento en que el sol se vuelve negro y la luna se vuelve como sangre, una imagen poderosa que refleja lo que vimos en el cielo del desierto. Quizás la naturaleza nos esté enviando una advertencia temprana de que las cosas están cambiando no solo en el desierto, sino en todo el mundo. Si este es el comienzo, ¿qué más le espera a la humanidad en las próximas estaciones? Acompáñenme mientras profundizamos en lo que estas señales pueden revelar sobre el futuro y las advertencias proféticas que presenciamos ahora mismo. En París, las estaciones de metro han comenzado a inundarse desde abajo, no por la lluvia superficial. El agua se filtraba lentamente por túneles, escaleras y salas de control, pillando a todos desprevenidos. Los andenes del metro se llenaron como si la ciudad extrajera agua desde abajo. Poco después, las calles se convirtieron en ríos con semáforos aún en pie, mientras las corrientes atmosféricas arrastraban la humedad tierra adentro, vertiendo meses de lluvia en tan solo unas horas. ¿Cómo pudo una ciudad tan meticulosamente planificada verse abrumada por fuerzas desde abajo? La respuesta está en los anticuados sistemas de drenaje de la ciudad, construidos hace un siglo para un clima más templado. El hormigón selló la tierra y el agua no tenía a dónde ir.
No fue un fracaso del esfuerzo, sino un fracaso de las suposiciones. Los sistemas subterráneos de la ciudad ya no podían soportar la carga. No hubo un colapso dramático, solo una lenta e imparable subida del agua. La incomodidad no se debió a un choque, sino a la repentina comprensión. Todo parecía estar bien hasta que dejó de estarlo. Los testigos sintieron una creciente sensación de temor, como si algo estuviera terriblemente mal, pero no podían explicar por qué. La presión era palpable, dejando a la gente confundida y asustada, sin saber qué estaba sucediendo bajo sus pies. Muchos creyentes conectaron esto de inmediato con uno de los momentos más emblemáticos de las Escrituras. En Mateo 7, 24-27, Jesús habla de dos casas, una construida sobre roca y la otra sobre arena. Cuando llueve, la casa sobre la arena se derrumba. Esto nos recuerda que, cuando se ponen a prueba los cimientos, solo lo que se construye sobre tierra firme puede permanecer en pie. En Génesis, el diluvio no solo arrasó con los cuerpos. Disolvió por completo un estilo de vida separado de la rectitud. Los sistemas de drenaje de París no solo estaban obsoletos. Eran una falsa suposición de permanencia. Como el hormigón, a veces nuestras creencias pueden convertirse en fortalezas mentales, manteniéndonos cómodos hasta que fallan bajo presión. Cuando los sistemas fallan de abajo hacia arriba, se exponen debilidades que no vimos venir. ¿Qué sucede cuando los cimientos en los que confiamos comienzan a agrietarse? Acompáñenme mientras exploramos las señales que revelan un futuro que no podemos ignorar. En la cuenca de los géiseres, en la región francesa de Auvernia, la presión había estado acumulándose silenciosamente bajo la superficie durante años, sin que los miles de visitantes que exploraban la zona a diario lo notaran. Sin previo aviso, el suelo se hinchó repentinamente y explotó, enviando una enorme columna de vapor, lodo y roca a cientos de metros de altura. En cuestión de segundos, pasarelas, senderos y miradores quedaron destruidos. La explosión fue tan potente que los visitantes corrieron presas del pánico, intentando desesperadamente escapar de la zona de la explosión. El sitio fue clausurado de inmediato mientras las autoridades se apresuraban a contener el caos. Auvernia, considerada durante mucho tiempo inactiva, pero vigilada, pasó de ser un popular destino turístico a una fuente de temor primario. Esta no fue una erupción volcánica típica. Fue una explosión hidrotermal donde la presión que se había mantenido silenciosamente durante años se liberó repentinamente. Los científicos buscaron rápidamente una explicación, pero las teorías ofrecidas no fueron convincentes. Sugirieron que fue una explosión hidrotermal, pero la fuerza de la erupción superó todas las predicciones previas, dejando incluso atónitos a los expertos. Las explicaciones científicas no lograron explicar completamente la magnitud y la naturaleza inesperada del evento. Pero los eruditos bíblicos reconocieron de inmediato la similitud. En Números 16, 31-32, la tierra se abre repentinamente para tragarse a quienes desafiaron el mandamiento de Dios. Apocalipsis 4 y 18 describe un tiempo durante el fin de los tiempos en el que habrá un gran terremoto, señal del juicio de Dios. Estas escrituras hablan de catástrofes inesperadas y violentas que sacuden el mundo sin previo aviso. La tierra misma, antes quieta y aparentemente estable, explotó sin ninguna señal clara. Entonces, cuando el suelo se abre repentinamente, ¿se trata solo de la geología hablando, o hay un mensaje más profundo que escuchar? Acompáñenos mientras continuamos explorando el significado de estas poderosas señales. Las montañas del Jura, conocidas desde hace mucho tiempo por su confiable nieve invernal, permanecieron inquietantemente desnudas durante la temporada alta. Las montañas, antes cubiertas por una espesa y blanca nieve, estaban marrones y expuestas. Las laderas que deberían haber estado cubiertas de nieve permanecieron vacías, como si les hubieran robado la temporada. Los centros turísticos retrasaron sus aperturas y los operadores de los telesillas hablaron en voz baja. Los agricultores, antes confiados en sus patrones climáticos, se quedaron sin palabras. 3:33 de la madrugada. Una hora que muchos atribuyen a un profundo significado espiritual. Nubes tubulares se retorcían como pergaminos antiguos. Sonidos como trompetas de trueno resonaban en pueblos tranquilos. Y ahora algo aterrador ha azotado la región del Var, tan repentino, tan devastador. Desde París hasta las costas del sur, fenómenos misteriosos aparecen con creciente frecuencia, como si los cielos hubieran encontrado su silencio. Mientras los científicos buscan explicaciones,
quienes conocen las Escrituras comienzan a temblar porque estos no son simples sucesos extraños. Son las mismas señales que Jesús nos advirtió que vendrían antes del fin. Antes de revelar lo que acaba de suceder y por qué podría ser más que una coincidencia, asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones. Lo que está a punto de ver podría ser la señal más clara hasta ahora de que el tiempo se acaba y la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Las señales alarmantes están por todas partes. Poco después, el anillo luminoso apareció sobre París en plena noche, flotando silenciosamente sobre la capital exactamente a las 3:33 am por la mañana. Algo aún más extraño comenzó a manifestarse en los cielos de Francia. Desde Niza hasta el Rosellón, desde el Var hasta Lyon, la gente alzaba la vista y se asombraba ante lo que veía, nubes largas, lisas y tubulares que se extendían kilómetros por el cielo. No eran las nubes naturales que estamos acostumbrados a ver. Eran demasiado simétricas, demasiado nítidas, demasiado deliberadas, como dibujadas cuidadosamente por una mano invisible. Algunos las describieron como pergaminos que se desenrollaban por los cielos, inquietantemente similares a la imagen de Apocalipsis 6 y 14, el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Y eso era exactamente lo que parecían, pergaminos que se abrían sobre una nación que parecía espiritualmente dormida. Estas nubes no se rompieron ni se disiparon como el vapor común. En cambio, flotaban con determinación, rodando silenciosamente por los cielos, dejando tras de sí una quietud inquietante que, según los testigos, parecía casi sagrada y a la vez aterradora. No había tormentas, ni relámpagos, ni lluvia, solo una quietud antinatural bajo el cielo. Los meteorólogos se esforzaron por explicarlas como fenómenos atmosféricos raros, quizás resultado de la cizalladura del viento. Pero quienes las vieron lo sabían mejor. Algunos incluso afirmaron ver contornos, alas, formas angelicales, corredores de luz ocultos dentro de los patrones. Para ellos, esto no era solo una anomalía meteorológica. Parecía intencional, diseñado, como un mensaje. Y estas nubes no eran maravillas únicas. Aparecían en días diferentes en diferentes zonas horarias con una estructura casi idéntica, como sincronizadas por algo más allá de la naturaleza. En el Antiguo Testamento, Dios guiaba a su pueblo con una nube durante el día. Pero hoy, la nube puede que ya no guíe. Podría dar señales. Y si es así, no nos está guiando hacia adelante. Nos está llamando de regreso. De regreso al arrepentimiento, de regreso a la verdad, de regreso a un Dios que hemos olvidado. Pero las señales no han cesado en el cielo. De hecho, se han vuelto más fuertes. Literalmente en toda Francia, desde hace años, se han escuchado sonidos misteriosos, profundos gemidos metálicos, ráfagas similares a trompetas y bajos zumbidos mecánicos que vibran en el aire sin una fuente visible. Desde pequeños pueblos rurales hasta abarrotados centros urbanos, testigos han grabado el eco de los sonidos en calles vacías, el traqueteo de ventanas, el temblor de paredes e incluso la activación de las alarmas de los coches. Los perros aúllan, los pájaros se dispersan, los niños lloran y los adultos, muchos sin formación espiritual, dicen que parece de otro mundo. En Lyon, se describió como un gemido retumbante que subía y bajaba como un respirador. En París, rebotaba entre los edificios como si la ciudad misma gimiera. En Bretaña, el eco de una trompeta resonó por todo el valle. Ni tormenta, ni aviones, ni explicación. Los servicios de emergencia investigaron. Ni obras, ni estallidos sónicos, ni averías, nada. Y, sin embargo, sigue ocurriendo. Algunos científicos sugieren desplazamientos tectónicos o cambios en la presión atmosférica. Otros susurran sobre experimentos militares clasificados. Pero ninguna de estas explicaciones explica la respuesta emocional y espiritual de quienes lo escuchan. Porque cuando escuchas un sonido que no pertenece a este mundo, lo sientes en los huesos. En la Biblia, las trompetas nunca son aleatorias. En Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, un toque de trompeta tan fuerte que hizo temblar al pueblo. Y en el Apocalipsis, la trompeta anuncia juicio. Cada toque inicia una fase del fin de los tiempos. Cada uno más fuerte, más serio y más inevitable que el anterior. Entonces, ¿qué tal si lo que oímos en los cielos de Francia no es solo ruido? ¿Y si es una advertencia, una alarma espiritual que intenta despertar a una nación dormida antes de que sea demasiado tarde? Muchos de los que han escuchado los sonidos caen de rodillas.
algunos rompen a llorar. Otros, incluso quienes no creen en Dios, admiten que algo en ello ha conmovido sus almas, como si el cielo mismo los llamara. Y si eso es cierto, ignorarlo no solo es peligroso. Es mortal. Las señales están en el cielo. Las nubes se enrollan como pergaminos. Las trompetas suenan desde alturas invisibles. Y ahora, justo cuando la gente mira hacia arriba con miedo y asombro, algo escalofriante se filtra desde abajo, justo debajo de nuestros pies. Porque mientras los cielos entregan abundan las señales y los prodigios, y algo igualmente profético surge silenciosamente de la tierra. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de qué está sucediendo. Los animales huyen y el cielo brilla con fuerza. Mientras los cielos de Francia resuenan con gemidos como trompetas y las nubes se desplazan como pergaminos. En lo profundo del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, un icono de la naturaleza virgen, se está desplegando una nueva e inquietante señal. Pero esta vez, no viene de arriba. Viene del suelo, de los árboles, de los animales. Durante semanas, algo extraño ha estado sucediendo en Auvernia. Y no viene con explosiones ni humo. Viene con un silencio casi insoportable. Guardabosques, excursionistas y turistas han documentado el éxodo masivo de la fauna silvestre. Se han visto manadas enteras de animales moviéndose hacia el este en filas apiñadas, desapareciendo en el campo circundante. Los ciervos están desapareciendo en masa. Incluso los depredadores, osos, lobos, abandonan la zona sin conflicto ni derramamiento de sangre, como convocados o advertidos por una voz que solo ellos pueden oír. No se reporta actividad volcánica. No hay alertas sísmicas ni perturbaciones humanas. La superficie terrestre parece tranquila, pero los animales cuentan una historia diferente. Y si creemos en lo que nos dice Job 12:7, pregunten a los animales, y ellos les enseñarán, quizás sea hora de que empecemos a escuchar no solo con los oídos, sino con la mente. ¿Será que estas criaturas, inmaculadas por la soberbia o el ruido digital, aún reconocen la voz de la creación? ¿Podrían percibir algo ancestral despertando bajo la superficie? Los habitantes de la región de Auvernia han comenzado a notar algo más profundo, una vibración bajo los pies, un pulso en la tierra. Algunos lo describen como un gemido sordo, una respiración profunda, como algo enorme e invisible que se agita en su sueño. En un escalofriante vídeo, John coloca una botella de plástico en el suelo. En cuestión de segundos, la botella comienza a vibrar y rebotar, no por el viento, sino por un latido tembloroso bajo la superficie. La tierra se mueve, la tierra respira, o quizás la tierra advierte, y esto no es mera coincidencia ni instinto. Es una profecía que irrumpe en el mundo natural. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una, con dolores de parto hasta el día de hoy. Si los animales huyen, si el suelo tiembla, no se trata de si algo está sucediendo. Se trata de cuándo y por qué. Pero antes de poder responder a eso, debemos mirar hacia arriba. Porque mientras el suelo bajo nuestros pies gime con una antigua advertencia, el cielo sobre Francia ha comenzado a brillar con señales que pocos pueden explicar y aún menos pueden ignorar. Desde las llanuras de Beauvais hasta los extensos suburbios de París, desde los silenciosos desiertos del sur hasta las tranquilas e insospechadas ciudades del centro, los franceses miran hacia arriba. Y lo que ven lo cambia todo. Estelas carmesí, espirales violetas, esferas pulsantes de azul eléctrico y verde esmeralda suspendidas en la atmósfera, no son relámpagos lejanos, ni auroras explicadas por tormentas magnéticas. Estas luces se mueven con un propósito. Forman alas. Atraen la mirada. Se convierten en halos, silenciosos, brillantes, impresionantes. Algunas luces forman círculos concéntricos perfectos. Otras se extienden en espirales que pulsan como un latido. Los testigos las describen como vivas, respirando, observando, esperando. No brillan. No desaparecen. Flotan. Permanecen como si esperaran una respuesta. Y antes de aparecer, el mundo cambia. La gente informa de una extraña quietud que cae a la tierra. Los perros dejan de ladrar. El aire se vuelve celestial. La era bíblica. Se menciona con mayor frecuencia al describir las fronteras de la tierra de Israel. Sin embargo, también es bastante notable por sí misma. Se utilizan varios nombres para referirse al Mar Muerto en la Biblia,
incluyendo Mar Salado, Mar del Arabá y Mar Oriental. El Mar Muerto se menciona en la Biblia. Fue famoso incluso durante este periodo.